¿Qué tal, mis amigos y hermanos de las redes sociales? Estamos aquí nuevamente en el último a los pies del maestro del 2020. Bienvenidos a este su programa del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida con sus pastores Benito y Carmen de Cañate. Hoy compartiendo este tiempo tan fundamental porque sabemos que Benito, Dios ha sido bueno. Amén. En este tiempo, en este año, pese a todas las circunstancias, las situaciones que hemos vivido como familias, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Dios ha sido bueno, Dios no ha fallado, Él no nos ha desamparado, sus misericordias son nuevas cada mañana para nosotros y estamos agradecidos con el Señor por todo lo que el Señor nos ha regalado en este 2020. Son nuevas experiencias. Tenemos que saber, Benito, que lo que hoy nosotros estamos viviendo, por más difícil que sea, no sabemos los tiempos ni las sazones, pero tal vez no lo volvamos a ver nunca más nosotros en esta generación, sino hasta que Cristo venga. Es una experiencia nunca antes vista. Amén. Para nosotros, tal vez para muchas generaciones que también partieron, no fue vista. Y tal vez para muchas otras generaciones no será vista, pero Dios lo ha permitido con un propósito a nosotros en este tiempo y honramos al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado en este 2020. Ya estamos a escasos días de terminar el año y Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy queremos dedicar este programa a los pies del Maestro para agradecer al Señor, para orar, para afirmar algunos puntos de lo que ha sido el año de la trascendencia, el año de la identidad, de afirmar esta identidad en Cristo, de afirmar quiénes somos, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque en los tiempos difíciles es donde Dios más se manifiesta a través de su pueblo y para su pueblo. Por eso estamos aquí, Benito. Aleluya. Así es, queridos hermanos, reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Ya ustedes están conectados con nosotros a través de las redes sociales, que ha sido una de las alternativas, uno de los medios, de los recursos que el Espíritu Santo ha puesto en manos de la iglesia para que la palabra de Dios no se detenga por ninguna circunstancia, sino para que ella corra y sea glorificada. E indudablemente a través de este año, como bien lo ha señalado Carmen, a lo largo de este año hemos vivido innumerables experiencias. Tal vez la experiencia más significativa de este año 2020 ha sido la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro para sostener a su iglesia, para sostener y afirmar la fe de todos nosotros. Porque es importante que nosotros destaquemos que la iglesia no puede mirar la circunstancia como la puede ver el hombre natural. Debemos verla con ojos espirituales porque somos espirituales y tenemos que aprender dentro de todas las circunstancias por las que el mundo está atravesando la enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros, la enseñanza que Dios quiere darle a la humanidad y nosotros por ser receptivos de esa enseñanza de nuestro Dios y Padre Todopoderoso tenemos una responsabilidad de dar a conocer cuáles son, qué es lo que Dios demanda de nosotros para este tiempo. Y como bien Carmen ha señalado, nosotros aquí en el Ministerio de Jesucristo, Imperio de Vida, a lo largo de este año establecimos nuestro lema sobre la base de trascender y sobre la base de la identidad. E indudablemente la identidad es algo que se puede formar en tiempos apacibles, en tiempos de tranquilidad o en tiempos de bonanza. Y en tiempos de bonanza y en tiempos en donde todo marcha correctamente, donde los vientos soplan en una intensidad y en la dirección correcta, que nos permite navegar en aguas tranquilas, uno podrá decir, soy un marinero, soy un capitán, Cristo es el capitán de mi barca, porque las aguas están tranquilas, el sol está radiante, el viento sopla como debe de soplar, la embarcación está firme, las velas están adecuadamente afirmadas y el timón se maneja en la dirección correcta. Así que por consiguiente yo puedo llamarme, soy marinero dentro de esta embarcación. Sin embargo, es cuando las aguas empiezan a ponerse turbulentas, es cuando la tormenta empieza a azotar, donde el sol desaparece del firmamento y donde las aguas tempestuosas golpean
y mueven la embarcación de un lado para otro, en donde muchos pedazos empiezan a caer, donde realmente uno puede decir, soy realmente marinero, sé realmente navegar. Y es precisamente allí es donde se afirma la identidad. Nosotros lo vemos a lo largo de la palabra del Señor, cielo. Es que la identidad de Moisés se fortaleció en medio de la tribulación. La identidad de José se afirmó en medio de la tribulación, en medio de la carencia, en medio de la adversidad. La identidad de Daniel y sus amigos se afirmó en un reino de lengua extraña, en un reino donde ellos eran esclavos, donde su pueblo estaba esclavizado, donde su patria había desaparecido temporalmente desde el punto de vista geográfico. Allí se afirmó la identidad. La identidad de los primeros cristianos se afirmó en tiempos de persecución, en tiempos de dificultad. La identidad de Pablo se forjó en medio de las aflicciones, en medio de los castigos, en medio de la persecución, en medio de los naufragios. Entonces allí se afirma la identidad. Y yo creo que en este tiempo estamos seguros por el Espíritu Santo que la identidad de nosotros como hijos de Dios ha salido fortalecida en este tiempo, ha salido fortalecida en este año. Y Dios nos ha llevado a trascender. Porque uno muchas veces, cielo, a veces cuando está cómodo, uno siente, bueno, aquí estoy cómodo, aquí me siento confortable, aquí tengo todo lo necesario, todas mis expectativas están plenamente cubiertas, no tengo necesidad de ir a ningún otro nivel. En este nivel todo está completo, está relax, siento cómodo. Sin embargo, Dios nos mueve y nos sacude para que nosotros trascendamos, para que nosotros salgamos de nuestra zona de confort, aprendamos cosas nuevas, trascendamos, lo conozcamos en otro nivel, llevemos a otro nivel de fe nuestra relación y a la profundidad del conocimiento de Dios. Así que hemos trascendido durante este año, hemos afirmado nuestra identidad durante este tiempo. Y uno se preguntará, ¿para qué? ¿Por qué se han permitido todas estas cosas? Hemos sufrido con los que sufren. Hemos padecido con los que padecen. Nos hemos solidarizado. Hemos dado expansión a nuestra fe. Hemos visto más allá de nuestras propias necesidades. Nos hemos preocupado por las necesidades del otro. Necesidades de diverso género. Hemos orado, hemos doblado rodillas durante este tiempo. Hemos buscado la presencia de Dios a través de la oración y la intercesión en todo tiempo, a través de las vigilias, a través de la intercesión en el día, a través de los ayunos en el día, a través de ayunos de día. Hemos escudriñado la palabra más que cualquier otro momento y cualquier otro tiempo. Y seguramente usted, mi hermano, también ha hecho lo mismo. Seguramente usted ha leído la Biblia este año más de lo que jamás lo ha leído antes. Usted ha orado más de lo que jamás ha orado antes. Entonces todo eso ha contribuido a fortalecernos, a edificarnos, a llevarnos a trascender a otro nivel de fe, a otro nivel de nuestra relación con Dios. Y eso es algo importante, por lo cual tenemos que darle gracias a Dios en este 2020. Seguramente el hombre natural dirá que se vaya el 2020 porque ha sido un año terrible. No quiero que ese 2020 regrese jamás. Ojalá desaparezca del calendario. Pero nosotros que somos espirituales tenemos que darle gracias a Dios. Porque es fácil darle gracias cuando las cosas van bien. Pero qué difícil es cuando las cosas las percibimos como mal. Y es allí donde debemos tener la plena confianza de que Dios está presente y no se ha separado de nosotros. Es más, es Él el que nos ha sostenido. ¿Cielo? Claro que sí, porque muchas veces, Benito, tal vez el gobierno, la política, el país, muchas personas dirán, bueno, vamos para atrás, porque habíamos salido de la cuarentena, habíamos salido de la situación en la que estábamos. Amén. Y ahora vuelve y vamos a la cédula y a los días por género y vamos a las cuarentenas y a los toques de queda. El mundo y el sistema del mundo tal vez va para atrás, pero nosotros, la iglesia, hemos trascendido. Aleluya. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es de los que retroceden, es de los que avanzamos para preservación del alma. Y es interesante porque cuando vemos en nuestro entorno, vemos muchas personas, sí, que han sido sacudidas. Amén. Así es. Han sido provocadas por Dios, porque yo creo que todo lo que Dios permite es como decía el apóstol Pablo: a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan o ayudan para bien.
Porque cuando nosotros vemos oposición o vemos situaciones y circunstancias difíciles, Dios las ha permitido para sacarnos de nuestra zona de confort, para sacarnos de nuestra zona de comodidad y empezar a orar, empezar a ayunar, empezar a hacer aquellas cosas que tal vez habíamos menguado o habíamos dejado de hacer o habíamos descuidado. Tal vez Dios ha permitido que entremos en cuarentena para que arreglemos la casa, para que pongamos en orden muchas cosas en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Porque yo creo que Dios en medio de este tiempo del 2020 ha demostrado su cuidado, ha demostrado su amor, pero también ha demostrado aquellas cosas que nos ha permitido detenernos a ver que estaban mal y que teníamos que corregir. Aquellas cosas que necesitaban un cambio y una transformación para trascender y para avanzar. Aquellas cosas que nos tenían detenidos, que nos tenían paralizados, que no nos dejaban poder extendernos hacia adelante. Tal vez ahorita no estamos viendo los resultados de lo que Dios ha provocado en este 2020. Pero estoy seguro que en el 2021, el 22 y todo lo que viene por delante, vamos a ver los resultados de la mano del Señor en medio de nosotros, que hemos sembrado en este tiempo en lo espiritual. Así es, correcto. Porque, hermanos, para poder nosotros ver el producto o el resultado de del mucho esfuerzo y el mucho trabajo, no precisamente lo vamos a ver instantáneamente. Nosotros sembramos una pequeña semilla, aleluya, ¿verdad? En un momento dado, pero esa semilla instantáneamente no va a ser un árbol. Así es. Un árbol, esa semilla va a germinar y va a empezar a crecer, no va a dar fruto instantáneamente. Le tienen que pasar años para poder que dé fruto. Así son muchas veces las cosas que el Señor hace o permite en medio de nosotros. En medio de ese árbol o en medio de esa semilla van a haber bacterias, van a haber virus, van a haber gusanos, van a haber cosas que van a querer atacar la semilla. Pero el sembrador va a tener el cuidado de que esa semilla pueda en algún momento ser un árbol bien frondoso y fructuoso. Claro que sí. Entonces, lo que hoy no vemos, lo que en el 2020 tal vez no hemos visto o hemos visto como trágico o hemos visto como doloroso, hemos visto como angustioso, estoy segura que si lo hemos hecho en el orden de Dios, amén, si lo hemos hecho a la manera del Señor, producirá el fruto que nosotros que Dios espera que nosotros demos. En la palabra del Señor dice que esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Amén. Eso quiere decir que van a haber situaciones. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que Él venció al mundo. Entonces quiere decir que muchos de nosotros hemos pasado por el COVID, hemos pasado por pérdida, hemos pasado por cambios, por cierre de ciclos, aleluya, cierre de relaciones, pérdida de amistades, amén, pérdida de familiares, de personas, porque pérdida no es solamente que se van al cielo. Pérdida también es cuando Dios quita cosas de nuestro camino que son innecesarias o que no son productivas para el propósito que Él tiene para nosotros. Y creo que este distanciamiento o esta situación que se está viviendo en este tiempo permite acercarnos como familia, amén, acercarnos más como pareja y quitar aquellas cosas que estaban invadiendo nuestra relación como matrimonio o nuestra relación como familia, con nuestros hijos. Y empezamos a enfocarnos en lo que realmente Dios quiere, amén, que nosotros nos enfoquemos. Por eso muchas veces nosotros tenemos que ver las cosas objetivamente. Por eso podemos comprender lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, o en Romanos capítulo 8, perdón. Amén. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y ahí habla de ¿qué nos separará del amor de Cristo? Aleluya.
No dice, oye, ¿qué me va a separar del amor de Cristo? ¿A dinero, carro, comodidades? No, hermano, porque eso no es lo que va a venir muchas veces cuando nosotros decidimos organizar nuestra vida en el Señor. Amén. Van a venir circunstancias que van a querer separarnos del amor de Cristo, pero como tú lo dijiste, Benito, aquellas personas que somos espirituales, vamos a ver las cosas no en el sistema natural, Amén. ni en el sistema del hombre y del mundo, sino como Dios lo ve. Y le vamos a sacar provecho, productividad, porque hay ministerios que ahora han implementado las redes sociales, ahora han perfeccionado la transmisión de sus cultos, ahora están alcanzando y llegando a más personas, porque han salido, han tenido que salir de su zona de confort, de su templo, pongámoslo así. Hay familias que antes no compartían lo que ahora comparten, no se dedicaban el tiempo. Amén. Por el afán, por el mundo, por las cosas materiales. Y Dios ha permitido que cada uno de nosotros hagamos un alto y comprendamos lo que realmente, eso es trascender. Aleluya. Porque es pasar de un estado a otro. Y siempre de carácter superior. Sí, porque, hermanos, comprender que lo que muchas veces nosotros decimos, bueno, perdí mi trabajo, me suspendieron el trabajo, pero Dios ha sido bueno, que no nos ha faltado nada. Aleluya. Dios ha sido bueno, que en medio de todo nos ha sostenido. Aleluya. Podemos decir, bueno, es que me enfermé y tuve que guardar la cuarentena, pero te permitió en ese tiempo experimentar o vivir o lograr ver cosas que antes no veía. Ver, es como cuando tú manejas el auto. No es lo mismo lo que ve el conductor que lo que ve el que está al lado, el acompañante. El acompañante tiene la bendición o la oportunidad de mirar todo el panorama, porque no tiene la libertad de detenerse y poder no tiene que verlo. concentrarse en el manejo. Pero el conductor tiene que mirar hacia la carretera y no desenfocarse o no desviarse, porque puede ocasionar un accidente. Muchos de nosotros estábamos tan enfocados en el trabajo, en los negocios, en el día a día, que no nos deteníamos a ver el panorama de bendiciones, el panorama de situaciones, el caos que tal vez había a nuestro alrededor. Y hemos empezado a poner en orden muchas cosas. Por eso es que el 2020 ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. El 2020 nos ha enseñado a lo largo de todas las experiencias que hemos podido atravesar, como bien Carmen nos los ha relatado, han sido situaciones de pérdida de trabajo, han sido situaciones de pérdida de negocio, han sido situaciones de cierre de escuelas y cierre de universidades, han sido situaciones que han limitado nuestra libertad de movernos como querramos a un lugar a otro. Pero han sido todas estas situaciones que nos han debido enseñar y nos han enseñado ciertamente a valorar las cosas que realmente son importantes. Nos hemos dado cuenta que aquellas cosas que nosotros creíamos que eran muy importantes y por las cuales estábamos afanados, en realidad no lo era. Que podíamos vivir y que podíamos disfrutar la vida igualmente sin esas cosas. Hemos vuelto y nos hemos encontrado con que las cosas más importantes siempre han estado allí, tal vez no le hemos prestado la atención debida, tal vez siempre ha sido un amigo, ha sido un familiar, han sido un hijo, la pareja dentro del matrimonio, el padre o la madre. Entonces, eso nos ha permitido darnos cuenta que esas cosas son esenciales. A veces pensábamos que la vida era poder comprar cuantas cosas yo quisiera y nos hemos dado cuenta que no, que la vida no es comprar y la vida no es consumir. Hemos aprendido a vivir con pocas cosas. Y otra cosa interesante, Dios nos ha enseñado en este tiempo 2020 la importancia de cuidar nuestra salud. Aleluya. La importancia de prevención. Porque antes no nos preocupábamos por el sistema inmune, por levantar el sistema inmune, por adelgazar, por comer saludable. Antes estábamos tan afanados y tan aligerados, tan ofuscados, preocupados por muchas cosas, que no teníamos ni tiempo para preocuparnos por nosotros mismos, por cuidar este templo que es del Señor.
Y eso es bueno, Benito. Amén. Claro que es bueno, y ha sido bueno también porque muchas veces hemos estado conscientes de que tenemos una serie de enfermedades y que las cuales hemos descuidado, no las hemos atendido debidamente, porque pensábamos, no me voy a morir de esto mañana, posiblemente me muera dentro de 10 o dentro de 20 años, pero me he dado cuenta que mi descuido tiene sus consecuencias y he tenido que volverme a ser mayordomo de mi propio cuerpo, mayordomo de mi propia salud, a ser responsable. Ahora, este año hemos estudiado muchas cosas con respecto al zinc, con respecto a la vitamina D, con respecto a la vitamina C. Ya muchos son especialistas en dónde están las fuentes de las vitaminas y cómo obtenerlas. Y nos hemos dado cuenta que no comíamos adecuadamente, no descansábamos lo suficiente, no nos ejercitábamos lo necesario para fortalecer el sistema inmune. Nos hemos dado cuenta que lo que hemos traído con nosotros, que es la bendición de Dios, este envase, esta vasija de barro, necesita ser atendida. Hemos creído que no, que esta vasija va a funcionar y alguien la va a reparar en este sentido. Nos hemos dado cuenta que nosotros los hombres no tenemos el control de todas las cosas. No tenemos el control de muchas cosas y que dependemos. Ni ricos ni pobres. Ni ricos ni pobres. Nos hemos dado cuenta que la riqueza no es garantía de que no me vaya a ocurrir algo. Que inclusive la fama tampoco es garantía de que tampoco vaya a ocurrirme algo. Nos hemos dado cuenta entonces de las cosas realmente fundamentales, realmente esenciales. La familia es importante. El cuidado propio es importante. Hemos descubierto que hemos necesitado aprender a ahorrar. Muchas veces nos hemos vivido despilfarrando, comprando cosas que son innecesarias. Ahora hemos aprendido que tenemos que ahorrar para poder mantener y conservar las cosas que realmente van a ser importantes para nosotros y para nuestra familia. Hemos aprendido a darle importancia a la comida, no al licor, no a la cerveza. No, y también hemos aprendido, Benito, a comprender que al final siempre lo que están es la familia. Así es. Porque muchas veces, como tú lo dijiste, nos enfocamos en las amistades, en los hermanos, Compañeros de en los trabajo. compañeros de trabajo, en aquel que me escucha, con aquel que comparto las 8 horas laborales. Amén. Cuando llego a casa resulta ser que muchas veces no tengo tiempo para Aleluya. resulta ser que mira quién se presentó aquí. Hola, soy. Resulta ser que muchas veces cuando llego a casa llego tan agotada o tan agotado que no tengo tiempo para poder compartir con la familia, Así para es. poder escuchar a mi pareja, para poder escuchar a mis hijos. Tengo tantas Porque cosas. ahora el teletrabajo o la suspensión del trabajo me ha quitado esa compañía y entonces ahora me he dado cuenta, ¿y qué hablo con mi familia? ¿Qué hablo con mis hijos? ¿Qué hablo con mi esposo, mi esposa? No tengo que hablar porque me acostumbré a pararme en un Dios te bendiga, oro y voy rapidito y voy para el trabajo y regreso del trabajo cansado. Todas esas cosas es bueno lo que Dios ha permitido que nosotros en este año 2020 comprendamos. Es bueno lo que Dios ha permitido que en este año 2020 nosotros miremos con los ojos de Dios o miremos las cosas a la manera que Dios quiere que las miremos, no como nosotros antes la mirábamos. Ahora, ¿es malo eso? No. Es bueno porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y Dios quiere quitar de nosotros el caos, el desorden, el vacío y todo aquello que impide que Dios cree en nosotros cosas nuevas. Amén. Que Dios haga de nuestra familia, de nuestra vida, lo que Él quiere hacer. Por eso es importante comprender y mirar. Mira, Benito, algo que yo comprendí en este tiempo, que muchos de nosotros decimos que el hombre natural es el inconverso. Aleluya. Pero yo creo que habemos cristianos o hijos de Dios Naturales. Aleluya. que nos estábamos, porque este tiempo, este 2020 ha sido un gran año de aprendizaje, Amén. de enseñanza, de provocación de Dios para Ha nosotros. sido un año en iglesia. que el buen pastor nos ha arriado. Nos ha utilizado su callado y nos ha jalado al redil a enfocarnos en la dirección y en la guía que Él quiere ser. Ha sido una oportunidad para que ese buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, nos haya reunido a todos, nos haya
llamado la atención y nos haya dicho, ven acá, este es el camino que he trazado para ustedes, esta es la forma en cómo deben ver las cosas y esta es la voz que ustedes tienen que aprender a escuchar siempre y no dejarse seducir por otras voces. Indudablemente este año 2020 ha sido un año para la iglesia, ha sido un año de fortalecimiento y de renovación de la iglesia. Tal vez muchos de ustedes dirán, pero pastor, pero pastora, ¿y qué de aquel que ha perdido un familiar? ¿Qué de aquel que está luchando en una cama de un hospital? Bueno, tal vez ese ha sido lo que Dios ha permitido en el camino para que nosotros como iglesia nos unamos más. Amén. Para que nosotros como familia de la fe nos unamos en orar los unos por los otros. Claro que sí. Tal vez nos habíamos individualizado como iglesias. O nos habíamos individualizado como denominaciones o concilios y no comprendíamos la esencia de que la iglesia de Jesucristo es una sola. Así es. Y que tenemos que orar los unos por los otros, pero pensábamos que orar unos por los otros era por mis hijos, por mi familia, por los míos. No, orar los unos por los otros es por aquellos que están luchando por salir de un UCI. Es por aquellos que están luchando por salir de una circunstancia o de una enfermedad, pero nos habíamos vuelto insensibles al propósito, a la esencia del evangelio. Amén, aleluya. Y Dios tiene que provocar, Dios tiene que incitar, Dios tiene que remover muchas cosas. Y hablo de la iglesia de Jesucristo. No hablo de una denominación, no hablo de un concilio, hablo de cada uno de nosotros. Líderes, pastores, ministros, ovejas, Amén. Discípulos y toda la iglesia. Dios ha tenido que permitir muchas cosas para quitarnos esos velos mágicos, esas escamas. Por eso te hablo de hijos naturales, porque sí somos hijos de Dios, vamos a la iglesia, oramos, servimos al Señor, ministramos, pero habíamos descuidado tanto nuestra vida espiritual. Habíamos caído en un activismo. Habíamos caído en un activismo y Dios permite que por eso es trascendencia. Aleluya, por eso es identidad. Nos afirmar nuestra identidad de que no somos hijos naturales, somos hijos de Dios espirituales. Amén. Hijos de luz para mostrar y resplandecer, porque tiene que haber tinieblas. Aleluya. Tiene que haber situaciones difíciles para que la iglesia resplandezca con la luz de Cristo y muestre quiénes somos, porque no es lo mismo encerrarnos ahora entre cuatro paredes que ayudar al prójimo, que bendecir al prójimo, que preocuparnos por otros y dejar de ensimismarnos, de ser tan ególatras. Yo creo, cielo, que ese es el punto. Hemos trascendido de esa egolatría, de ese individualismo, como tú muy sabiamente has señalado, esa preocupación por mí y por los míos exclusivamente. Y yo creo que lo que Pedro escribió en esa primera carta de Pedro, en el capítulo 5, donde le advertía a la iglesia en el versículo 9, y aquí lo tenemos, dice, al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y este versículo que lo hemos visto como que, bueno, yo estoy padeciendo aquí, pero también otra parte del mundo está padeciendo mi hermano. Creo que lo hemos visto más cercano en este tiempo. ¿Por qué? Porque los mismos padecimientos que tengo yo, los mismos padecimientos que pueda vivir mi familia, los mismos padecimientos que pueda vivir mi congregación, son los mismos padecimientos que está viviendo la familia de mi vecino. Son los mismos padecimientos que está viviendo la congregación de mi vecino o de mi amigo. Son los mismos padecimientos. Y saber que son los mismos padecimientos nos lleva a la solidaridad espiritual, a preocuparnos los unos por los otros, a orar los unos por los otros, no esperando y diciendo, no, es que yo solamente voy a pedir la bendición para los míos. No, hemos aprendido a clamar por la misericordia de Dios, también para los otros. Hemos aprendido que la dimensión del amor, el amor de Dios, solamente lo encontramos en función del otro. Cuando empezamos a amar al otro, a preocuparnos por el mal del otro, por el padecimiento y la necesidad del otro, porque ahora lo hemos experimentado nosotros y hemos sido llevados por la mano de Dios a tener que empatizar. Y más que empatizar, porque empatizar es simplemente te entiendo, te comprendo, me solidarizo contigo, pero amar es
Te comprendo, te entiendo, me solidarizo contigo, pero voy a hacer lo necesario para que tú Ayudar. superes esa situación. Eso es el nivel superior, eso es trascender, e ir más allá de la empatía a actuar en amor, a actuar en amor como Cristo nos ha determinado. Santiago lo dijo, la fe sin obra es muerta. Amén, gloria a Dios. Porque no puede haber obra sin fe. Amén. Y no puede haber fe sin obra. Amén, amén, amén. Por lo cual es importante ser y hacer. Amén, ¿Qué amén. quiere decir eso? Tener identidad implica saber que yo tengo un derecho, Amén. pero que también tengo una responsabilidad. Amén. Y que conlleva compromisos, Así es. ¿verdad? Compromisos que yo tengo que asumir en un momento dado, pero no compromisos solo conmigo y con los míos, sino compromisos con quien yo adquirí esa identidad. Aleluya. Es como cuando tú tomas la residencia en los Estados Unidos. Amén. Hacer un Aunque juramento. haces un juramento y aunque tú seas de otra nacionalidad, ya tú renuncias a vivir de acuerdo a cómo tú naciste o Y cómo te empiezas. acostumbraste. Amén. Y asumes un beneficio o asumes un derecho, Aleluya. pero también asumes una responsabilidad y un compromiso de cumplir las normas no basadas en quien tú fuiste Amén. o en donde tú naciste, sino de acuerdo a la identidad que adquiriste o la nacionalidad que adquiriste. Amén. Pablo lo dice, él era judío, pero tenía una nacionalidad, Una ciudadanía romana. una ciudadanía romana. Y aunque era judío, también tenía que respetar la ley de la palabra. Por eso apeló a César. Ajá, Aleluya. pero también respetaba La fe de los padres. la- de sus padres. ajá, Aleluya. la ciudadanía que tenía. Entonces, eso es lo que vivimos nosotros. Amén. Aunque nacimos como hombres y mujeres naturales, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo Hemos adquirido. y Él nos recibió como hijos, nosotros adquirimos otra ciudadanía, nosotros adquirimos otra identidad, una identidad. Por eso Pablo dijo en Colosenses que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí hubo una trascendencia de que yo estaba en tinieblas, ahora estoy en luz. Gloria De a que yo Dios. estaba en el reino de Satanás o del diablo, ahora yo soy un hijo de Dios, Amén. establecido en el reino de Dios y con una ciudadanía del reino, con lo cual yo tengo derechos, bendiciones, Amén. según las riquezas de su gracia y según las riquezas de su gloria. Pero también tengo compromisos y responsabilidades que tengo que cumplir delante del Señor. Y creo que muchos de nosotros, Benito, antes del 2020, Amén. nos habíamos olvidado de muchos compromisos, De esa de ciudadanía. muchas responsabilidades de esa ciudadanía, entre Amén. ellas las disciplinas espirituales, Gloria a Dios. por el afán, por el aceleramiento, por el día a día, por el corre, Sí. ¿verdad? Yo creo que el hecho, cielo, de que durante este transcurso y muchas de las medidas que fueron aplicadas como una medida para poder contener la expansión de la pandemia, implicaba el encerramiento, como dirían algunos, e implicaban la cuarentena para otros. Depende de cómo nosotros, muchas veces pudimos verlo de manera natural. Esto es estar preso en mi propia casa. Pudimos haberlo visto de esa manera natural, pero también al principio lo vimos así, pero posteriormente lo empezamos a ver de manera espiritual. Ahora, ¿qué hago en la casa si ya no estoy trabajando? Ahora, ¿qué hago en la casa si ya no puedo estar yendo al mall? Si ya no puedo estar haciendo esto. Ahora, ¿qué hago en la casa? Y vino a la memoria de nosotros, pero si yo soy cristiano. Yo creo que esta es la oportunidad para poder leer la palabra, la cual yo había abandonado de leer. Yo creo que esta es la oportunidad para poder conversar con Dios, preguntarle a Dios qué está pasando, preguntando a Dios qué puede hacer. Y cuando suscita algo, esta es la oportunidad para orarle a Dios y pedirle a Dios misericordia y orarle a Dios por sanidad. Entonces encontré y fui encontrando progresivamente mi identidad. Pero lo importante de todo lo que nosotros hayamos podido experimentar en el 2020, de las enseñanzas que hayamos podido aprender, es, hermano, que esto no sea una situación pasajera.
que esto no sea una situación temporal. ¿Y por qué lo señalo y lo comparto de esta manera? Porque la naturaleza humana es de la siguiente forma. Una persona puede perderse en la selva y cuando se pierde en la selva y no sabe dónde ir y encuentra a un indígena que vive en la selva, le confía su vida al indígena para que el indígena lo saque de la selva y lo lleve al poblado más cercano donde él pueda volver a conectarse con el mundo del cual venía. Pero cuando ya él se conecta con el mundo del cual venía, las experiencias que adquirió en la selva, los aprendizajes que adquirió en la selva, los olvida. Dice, eso solamente fue algo pasajero y vuelve a su mismo estilo de vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Los aprendizajes que hemos logrado en este 2020 no son aprendizajes por una situación circunstancial llamado pandemia. Los aprendizajes son para nuestra vida de aquí en adelante, Para lo seguir que allá, afirmándolo. para seguir afirmándolo. No podemos olvidar lo que hemos aprendido. No pensemos que lo que hemos aprendido fue circunstancial. Bueno, como ya se acabó esto, ya puedo volver a mi propio ritmo de vida. No nos comportamos como aquellos caballos que son llevados a la gatera, que mientras están metidos en la gatera, están tranquilos y solamente esperan que se abran las puertecillas de la gatera y salen despavoridos. O como aquel animalito salvaje que está metido en un corral y mientras está en el corral él se porta bien, pero donde le abren la puerta del corral sale despavorido. Porque si ese es nuestro comportamiento, es signo de que no hemos aprendido lo que Dios quiere que aprenda, enseñarnos. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Va a volver a meternos en el corral hasta que aprendamos lo que realmente es importante, a que aprendamos a tener ese dominio propio, a manejar esa prudencia, a mantener esa comunión permanente. No es que porque ahora estamos en pandemia y ahora estamos encerrados y ahora estamos en cuarentena, voy a orar todo el día, pero apenas yo termine esto, se acabó la oración, ni me acuerdo. No es que ahora como no tengo nada que hacer voy a leer la Biblia, pero cuando esto se acabe voy a buscar lo que a mí me guste y voy a dejar la Biblia, porque si eso ocurre en nuestra vida es porque no hemos aprendido, no hemos trascendido. Una de las cosas que me encanta del Señor es que todas sus enseñanzas son para beneficio de nosotros. Amén, así es. Aunque muchas veces sean duras, aunque muchas veces sean difíciles y dolorosas, son enseñanzas que nos permiten trascender, que nos permiten cambiar, que nos permiten salir de un estado a otro. Amén. Y me gusta mucho lo que Dios nos ha enseñado a muchos a través de este tiempo. Y es porque, Benito, muchos de nosotros dependíamos de nosotros mismos. Amén. Muchos de nosotros creíamos en nuestra propia fuerza. Aleluya. Muchos de nosotros afirmábamos que nuestro trabajo, que nuestro esfuerzo, que nuestro sacrificio, que nuestra entrega, que nosotros lo hemos hecho y lo hemos hecho. Y entonces en este tiempo, en este 2020, Dios nos ha enseñado o nos ha quitado muchas cosas para enseñarnos que no somos nosotros Amén. Realmente Así quienes es. lo hacemos. Es Él en nosotros. Amén. Que nos bendice, que nos provee, que nos protege, que nos sustenta, que sostiene. nos cuida, Aleluya. que nos alimenta. Y muchos hemos comprendido que no importa cuánto esfuerzo hagamos, porque yo te aseguro que hemos visto más productividad en lo poco. Así es. Pero metidos con Dios, que de cuando nos afanábamos por mucho trabajo Y los no resultados eran veíamos, escasos. O no había resultados. no veíamos resultados. Aleluya. Entonces Dios nos ha enseñado a depender más de Él. Amén. Y menos de nosotros Así en este es, tiempo. A comprender que la fuerza viene de Él. Que cuando nosotros le entregamos nuestras primeras horas y nuestras últimas horas, el Amén. día es más provechoso. Aleluya. Los tiempos son más favorables y más oportunos a Gloria nuestro a Dios. favor. Yo estoy segura que muchos en este tiempo hemos aprendido que más importante es Dios que todo lo que teníamos Así es. o que todo lo que atesorábamos. Amén. Y Dios ha permitido circunstancias en nuestra vida para que nosotros nos afirmemos más en Él, busquemos más la palabra,
Busquemos más la intimidad, busquemos más, porque es muy bonito hablarlo y es Así muy es. bonito hasta predicarlo, es muy bonito hasta decírselo a otro, pero no lo estábamos haciendo nosotros, Experimentarlo. no lo estábamos viviendo nosotros. Entonces ahora Dios dice, ¿sabes qué? Declarábamos verdades sin vivir verdades. Entonces por eso Dios ha permitido que nosotros veamos Amén. en medio de la pandemia, perdimos algunas cosas o fueron quitadas algunas cosas, pero hemos visto la bendición de Dios en Aleluya. medio de, porque Sí. Dios jamás nos desampara. Hemos visto incluso que en este 2020, cuando hemos depositado más nuestra confianza en el Señor, hemos visto más la mano del Así Señor, es. aun cuando físicamente la producción sea menor, por Aleluya. hablar en términos más seculares. La producción ha sido menor Aleluya. y el resultado ha sido mayor. Hablando en términos que tú utilizas muchas veces cuando se trata de gestionar y administrar la iglesia cielo, con Dios somos mucho más eficientes y somos mucho más efectivos y somos más eficaces. Amén. Porque con poco se puede hacer mucho y se logran los resultados, mayores resultados que las expectativas que muchas veces se tienen. Entonces yo creo que Dios es el mejor de los gerentes, es el mejor de los líderes, y bajo ese liderazgo de Dios mediante su Espíritu Santo nosotros tenemos la plena certeza de que con poco vamos a lograr muchas cosas. Dios, en estos días Dios me dio una palabra. Me hablaba acerca de Gedeón y los 300. Aleluya. Y yo compartía con Benito en la noche, muy de noche, cuando Dios me estaba hablando, le decía, Benito, vamos a compartir la diferencia entre 10,000 y 300. ¿Y qué fue lo que hizo Dios para que eso sucediese así? ¿Por qué así? Y empezamos a compartir la palabra y Benito me decía y me expresaba algunas enseñanzas, pero dentro de esa enseñanza que salía del fluir, del hablar, Benito expresaba algo muy hermoso. Benito decía, mira Carmen, Dios quitó los 10,000 y dejó los 300. No para que los 300 pelearan, porque en realidad ellos no pelearon. Solo encendieron las teas. Ellos solo encendieron teas y los tiraron y sonaron trompetas. El que peleó fue Dios. Pero era para que el pueblo, aún esos 300, comprendieran que no eran los muchos o los pocos, era el Dios al que ellos le servían. Y interesante lo que Benito también compartía conmigo. Es interesante porque esos 300, a pesar de que tal vez algunos eran capaces, otros no eran capaces, algunos eran guerreros o no eran guerreros, ellos fueron humildes en comprender. Oye, ellos no dijeron, pero entonces ¿para qué tuve una espada? ¿O para qué me elegiste? ¿O para qué esto? No, ellos tuvieron la humildad de aceptar las órdenes de Dios y seguirlas. Aunque cuando fueran a encender una tea, encender una... Es que eso es lo que conversábamos, esa noche, en alta hora de la noche, era precisamente eso, cuando veíamos a los 10,000 y cuando fueron al río a beber y nos dábamos cuenta que los que bebían sin percatarse de su entorno no eran aptos para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque eran personas... Estaban desenfocadas. Estaban desenfocadas, eran personas egoístas, pensaban en la satisfacción de su propia necesidad, eran personas que no se preocupaban por el que estaba al lado y tampoco se preocupaban por su propia seguridad. Ellos pensaban que el de al lado se tenía que preocupar por la seguridad de ellos. Entonces, esos no calificaban para ir a la guerra. Sin embargo, los 300 que quedan, y conversábamos con Carmen en esa noche, los 300 que quedaron, ellos bebían el agua de una manera que les permitía ver bien su entorno. Enfocados. Bien enfocados. Ellos sabían que tenían que hacer un acto que era una necesidad. Tenían una asignación y estaban enfocados. Exactamente, tenían una asignación y estaban enfocados en el sentido de que bebían el agua, veían su entorno, lo vigilaban. No solamente se protegían ellos, sino protegían al de al lado. Entonces, y eso resultaba que se convertían en personas muy preocupadas por el otro, y al ser preocupadas por el otro eran personas obedientes, porque sabían que habían sido enviados a una guerra. Por eso es que a Dios ni a Gedeón Gedeón no lo sabía, pero Dios obviamente sí lo sabía, no le correspondía, no le bastaba un ejército de 34,000 ni de 10,000 egoístas.
Él quería 300 fieles, 300 obedientes, 300 que no iban, como bien señala Carmen, no iban a ridiculizar a Gedeón cuando le dijera enciendan las teas y toquen trompeta. Ellos dirían, como bien señala Carmen, vinimos a una guerra a encender fuego o vinimos a una guerra a hacer fiesta y sonar las trompetas. Venimos a una guerra a matar a nuestros adversarios, pero no. Como eran hombres disciplinados, eran hombres asignados y eran hombres enfocados y eran hombres que se preocupaban el uno por el otro, sabían el valor y el respeto a la autoridad y lo que era la obediencia. Así que por consiguiente, y a una orden, ellos no iban a discutir la orden, ellos iban a ceñirse a la orden. ¿Por qué? Porque eso no se trata del que es valiente, el que es un guerrero que yo voy a matar a 1000. No. Esa persona, al final en un combate dirigido por Dios, es un dolor de cabeza y es un peligro para el propio ejército. Porque él confía en sus propias capacidades. Él depende de su propio recurso. Él solamente quiere su gloria y su fama individual. Entonces no sirve para servir a Dios cuando está pensando en sí mismo. Y esa es una poderosa enseñanza, cielo, porque nos dice que si nosotros pensamos y nos metemos en este camino porque yo quiero la gloria para mí, yo quiero los aplausos para mí, yo quiero la fama para mí, automáticamente ante los ojos de Dios estamos desechados. Y nos acostamos bien tarde compartiendo esa palabra que el Señor... Este es un resumen de lo que conversamos. Que el Señor me había puesto en el corazón, porque Amén. creo que Dios está levantando su ejército. Amén, así es. En medio de este tiempo está preparando su ejército, está formando. Amén. Algunos estaban dormidos. Aleluya. Porque Dios despierta a sus valientes. Tú lo dijiste, tú lo predicaste Sí. También en Ageo, también. Bueno, ahí despierta el espíritu, pero en Isaías, una vez en Chiriquí, creo, por allá en Acú, yo prediqué acerca del despertar de los valientes. Aleluya. Creo que también lo prediqué en la iglesia del pastor, de uno de los pastores acá en Panamá. Sí. Prediqué sobre el despertar de los valientes porque yo siento, y mira, eso fue hace un par de años atrás, Sí. pero yo siento en mi espíritu que hay un ejército de hombres y mujeres que ya estaban formados, Así pero es. que se El enfriaron. El fuego. Sí, se como a enfriaron. Timoteo, Se nos enfriaron. ocurre a todos. Ajá, o se volvieron muy pasivos. Entonces, yo pienso que ese ejército, más los que Dios ha levantado en Ajá. medio de muchos años hasta hoy, Así es. serán despertados, serán levantados y han sido formados con un propósito para los siguientes años. Amén. Los siguientes años. Amén. ¿Por qué? Porque hay una generación que necesita ser activada, ser formada. Amén. Y si lo vemos, hay hombres y mujeres de Dios que ya han partido con el Señor. Amén. Y Dios quiere una generación que releve, que Aleluya. forme relevos, ¿verdad? Dios no quiere que pase como Josué. Amén. Que Josué peleó, conquistó, venció, hizo de todo y dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero después de Josué no hubo Amén. sucesor. Y Dios tiene que levantar entonces a los jueces por causa de que no se preparó un Amén. relevo generacional. Entonces no puede suceder así, porque en los tiempos que vienen no son mejores para el hombre natural ni Amén. para el hombre sin Cristo. Son difíciles. La Biblia Aleluya. dice que los postreros tiempos son malos y son difíciles, pero Dios quiere Gedeones, Amén. Dios quiere Déboras, Dios quiere un ejército de hombres y mujeres espirituales formados en la guerra espiritual, que no le teman a lo que viene, no le teman al sistema del mundo. Amén. Dios, mira, por eso es que Dios nos hablaba acerca de José. Así es. Como José fue un hombre que no se adaptó, pero no se acomodó. Ajá. ¿Por qué? Porque él comprendió el propósito, en medio de lo que estaba viviendo, él comprendió el propósito y el objetivo de Dios para su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en Amén. esta enseñanza antes de que acabe el año. Amén.
¿Qué Dios nos ha enseñado? Así es. ¿Qué hemos aprendido o qué no hemos aprendido aún? Porque lo que no hayamos aprendido en el 2020, el 2021 nos lo va a enseñar, porque Dios va a ser como le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que cumpla. No te soltaré. Él se lo dijo a Jacob. Hasta que el pacto que hice con tu padre en se ti cumpla en se ti. siga cumpliendo. Amén, amén. Entonces muchos de nosotros, si no hemos aprendido en el 2020, el 2021 nos espera para aprender la enseñanza de Dios. Y es mejor hacerlo a la manera de Dios, a la buena, como decimos nosotros, Amén. y no a la mala, porque, hermano, gente como yo ha tenido que aprender a la mala. Y es duro caer en las manos del maestro, porque Él hará lo que sea y nos va a quebrar las veces que sea necesario, pero para que se cumpla ese propósito y ese Aleluya. plan. Por eso que siempre nosotros le decimos a los JV, Amén. es importante afirmar nuestra identidad, que nada nos mueva ni nada nos separe del amor de Cristo. Amén. Que la oración, que el ayuno no sea religioso ni fariseico, ni sea por cumplir o por decir: Señor, sí, ya cumplí, ya ponché. Amén. Ya puse el dedo y ya marqué en mi trabajo. No, Dios quiere que seamos genuinos. En cierta forma es como decir, así como hemos aprendido que la prevención, el cuidado de la salud a través de la alimentación, a través de la medicación, a través de las vitaminas y de los minerales necesarios para fortalecer el sistema inmune, nos prepara para poder enfrentar una infección o una enfermedad. De la misma manera debemos comprender que la oración, el ayuno y escudriñar la palabra es lo que nos garantiza un sistema espiritual inmune para resistir cualquier ataque de las tinieblas. ¿Por qué? Porque son las vitaminas. Vamos a ponerlo así, la oración es la vitamina D, el ayuno es el zinc, ¿ok? Y el escudriñar la palabra es la vitamina C, que yo necesito para fortalecer mi sistema inmunológico espiritual, para poder resistir a los virus espirituales que resultan ser más mortales. ¿Por qué? Porque no solamente son capaces de destruir nuestra vida aquí, sino conllevarnos a la condenación eterna. Porque un virus físico puede destruir nuestra vida mortal, pero sin embargo nuestra alma puede ser salva por toda la eternidad si estamos inmunizados espiritualmente. Entonces debemos inmunizarnos espiritualmente y aprender esa disciplina para nuestra vida. No decimos que no va a haber miedo, pero con miedo hazlo. Amén. Yo le digo a los JV siempre, porque ellos muchas veces nos han preguntado cómo hacemos ante los congresos, cómo hacemos para enseñar, para predicar. Cuando a ellos les toca, ellos sienten temor, están asustados, a algunos les da hasta dolores estomacales, les da de todo, y nos preguntan a nosotros. Y yo aprendí de nuestro pastor, el apóstol Manuel La Ruiz, Amén, algo que me dijo hace muchos años, imagínense, hace 20 años atrás, que me dijo: Carmen, el día que yo tengo 50 años de servir al Señor, amén. pero en mis 50 años toda la vida me ha temblado las piernas cuando voy a predicar y voy a hacer campaña. Pero preocúpate, el día que no te tiemblen las piernas es que has dejado de depender del Espíritu Santo. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para hacer la asignación y para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y para cumplir y vivir y agradar a Dios conforme a su voluntad. Amén. Entonces muchos de nosotros vamos a sentir miedo. Muchos de nosotros hemos sentido miedo y tal vez ya lo tenemos. Amén. O hemos sentido incertidumbre, hemos sentido qué va a pasar el 2021 o qué viene. Hermano, ¿Qué más va a ocurrir? Hermano, lo que nosotros tenemos que comprender, que eso es normal y Amén. natural. Lo que no está bien es que esa incertidumbre o ese miedo me detenga, Amén. me aparte de Dios, Aleluya. me quite, me robe la bendición de estar en la presencia del Señor. Amén. Y de inmunizar mi espíritu
¿verdad? Para que yo pueda continuar la labor o cumplir el propósito, porque hay otros que dependen de ti y de mí. Aleluya. Hay otros, mi familia, mis hijos, mi casa, aún mis compañeros de trabajo, otras personas dependen de lo que nosotros vivamos o dejemos de vivir en este tiempo. Cada generación tiene sus propias experiencias, cada generación vive sus propias aflicciones. Y muchas veces el propósito de las aflicciones y de las experiencias que tenemos, cielo, es para la siguiente generación. Claro. ¿Qué le hemos de comunicar a nuestros hijos? A nuestros hijos le vamos a decir, hubo un tiempo en que en el mundo se desató una pandemia y que la iglesia tuvo que cerrar sus puertas materiales. Y nuestros hijos me preguntan, ¿y qué hiciste, papá? ¿Y qué hiciste, mamá, en ese tiempo? O abuelo. O abuelo, ¿cómo te mantuviste firme? Me di cuenta que la iglesia no eran las cuatro paredes, la iglesia no, la iglesia es más que eso. Me di cuenta que solo Dios nos puede sostener, porque no teníamos para eso, había una incertidumbre, no había forma de protegerse, solamente existía la oración, solamente el ayuno, solamente la palabra. Y comprendí una cosa, que no podía hacerme falta cualquier cosa. Pero si Dios estaba presente, yo podía mantenerme firme. Eso es lo que le enseñaremos a la siguiente generación. Porque esa generación enfrentará sus propios desafíos, enfrentará sus propias crisis, sus propias aflicciones, pero deberá encontrar en nosotros, en esta generación, la fortaleza que le comunique fe, de que aun venga lo que venga, pase lo que pase, que la Biblia no es un libro de historia únicamente que nos narra vivencias que no se volverán a repetir, que la Biblia es un libro vivo y que la palabra de Dios es viva y que esos hombres superaron todo y que nosotros tuvimos la fe que esos hombres tuvieron para poder mantenernos firmes y que esa fe es la que nosotros tenemos que comunicarle. ¿Qué le podemos comunicar a la siguiente generación? Fe para que soporten. Cuando nosotros vemos y leemos los salmos, amén, son vivencias de David. Así es. Vivencias y remembranzas. Aleluya. Porque en muchos salmos David recuerda o retrocede a lo vivido anteriormente para darse cuenta que Dios es bueno. Amén. Y que su misericordia es para siempre. Muchas veces David miraba a su alrededor y veía la grandeza de las montañas, de los valles y de lo que sucedía a su entorno para ver qué bueno era Dios y su amén. Misericordia era para siempre. Aleluya. Muchas veces David observaba las estrellas, la luna, el sol, miraba el cielo y comprendía que de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y lo que en él habita, y él podía entonces recordar que si Dios había hecho todas esas cosas, que si Dios le había sacado del oso, le había permitido destruir al león, que le había permitido experimentar la destrucción de Goliat, David no lo recordaba con dolor, David no lo recordaba por recordar, David lo recordaba para saber que el mismo Dios que lo había librado del oso y del león amén. Y del Goliat, era el Dios que en lo que estaba viviendo en ese momento lo iba a librar así también. Pablo dijo en primera o segunda de Corintios capítulo 1, dice, yo he sido atribulado. Amén. En muchas tribulaciones, pero en medio de esas tribulaciones yo fui consolado por el Padre de misericordia, aleluya. Por el Dios de consolación. Y Pablo dice, y he sido consolado para consolar a otros. Porque Él me libró, me libra y estoy seguro que me librará de la muerte. Aleluya. Cuando había vivido todas esas tribulaciones, Pablo lo recordaba, que el Dios que lo había librado, el Dios que lo estaba librando, lo seguiría librando de la muerte. Y así dice en el 21, en el versículo 21, porque sus promesas son sí y son amén para los que le amamos. Amén. Y para los que mantenemos esa fe, como dice el pastor Benito, en Él. Por eso es hermoso este pasaje del capítulo 1 de Corintios. Así es. Porque muchas veces no comprendemos que esta leve tribulación, pasajera, Dios, en medio de este 2020,
hemos sido atribulados, sí, hemos sido angustiados, hemos pasado momentos difíciles, hemos llorado, nos hemos desesperado, hemos visto la circunstancia y la realidad que hemos vivido. Pero en medio de todo hemos sido consolados. Aleluya. Por la mano del Dios, por el Espíritu Santo. Y esta experiencia de todo lo que hemos vivido en el 2020 no ha sido en vano. Amén. Estoy segura que en el 2021 y más allá, aleluya, vamos a poder consolar a otros, vamos a poder darle palabra a otros, vamos a poder ayudar a otros porque vimos a Dios ayudarnos a nosotros, sea por la mano propia de Él, o sea por un ángel, o sea por la iglesia, o sea por un familiar, por tu pastor, sea como sea, de seguro Dios te ha consolado y te ha ayudado y te ayudará para que tú también puedas ser de apoyo, de ayuda y de bendición para otras personas. Así es, queridos hermanos. Hemos comprendido que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra y que no tenemos que tener mucho equipaje. Y si tenemos mucho equipaje, no tenemos que aferrarnos al tanto equipaje, porque estamos aquí de paso, estamos aquí para servir. Abraham lo comprendió a pesar de la enorme riqueza que poseía. A pesar de esa enorme riqueza, Abraham podía decir, yo definitivamente necesito asentarme en un lugar porque toda esta riqueza tengo que cuidarla de alguna manera. No, la palabra nos dice en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos que él anduvo como extranjero y peregrino sobre la tierra. Y eso nos invita a nosotros a vivir de la misma manera. Somos extranjeros y somos peregrinos. Es Abraham el que transmitía oralmente a sus siguientes generaciones las experiencias que tenía con el Dios Todopoderoso. Y es en ese báculo donde las escribía esas promesas, donde Isaac aprendió también a escribir esas promesas, donde Jacob aprendió a escribir estas promesas, sosteniéndose sobre su bordón, como nos dice la palabra del Señor, sosteniéndose sobre qué, sobre las promesas de Dios. Y son las promesas de Dios sobre las cuales nosotros tenemos que sostenernos, porque esas promesas son las que nos llevan a nosotros a ir más allá. Son esas promesas los que nos alimentan, son esas promesas los que nos dan fuerza, son esas promesas las que nos llenan de gracia y de poder. Son esas promesas los que nos dan la sabiduría necesaria para seguir adelante. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros caminemos este camino sabiendo la responsabilidad que tenemos para con nosotros y para con más adelante. Yo creo que Dios ha quitado esos corazones de piedra, o ha quitado la parte de piedra que todavía tenían esos corazones medio de carne, y ha quitado y nos ha dado unos corazones nuevos, unos corazones más sensibles, unos corazones, nos ha dado oídos nuevos, unos oídos más sensibles a la voz de Dios, nos ha dado ojos nuevos, una vista nueva, una vista más sensible a la visión de Dios con respecto al hombre y con respecto a la humanidad. Y yo creo que eso es lo más importante. Cuando hemos recibido eso, estamos llamados a atesorarlo, a guardarlo, a conservarlo, a vivir aferrados a ello, a seguir cultivándolo porque hay más de Dios para nosotros. Y tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir y que indudablemente Dios nos prestará y nos presentará los momentos y las ocasiones para que nosotros seamos aprobados. Creemos firmemente en que Dios nos ha formado para su gloria. Amén, gloria a Dios. Creemos firmemente que estamos equipados para lo que Dios tiene en el 2020. Amén, amén. Su palabra es firme y su palabra se cumple. Dios no cambia y no erra. No hay nada que suceda de aquí en adelante que no esté escrito por la tinta del Espíritu Santo. Amén, amén. No hay nada que suceda de aquí en adelante que Dios no dé un consejo o que Dios calle. Amén. Todo lo que vaya a suceder de aquí en adelante, Aleluya, está en la mano del Señor para decirnos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Porque Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Amén. Por eso dejó la palabra, por eso dejó esta guía, este manual que nos permite a nosotros vivir cualquier tiempo. Así es. Sea bueno, sea malo. Sea el tiempo que sea. Dios nos ha dejado su palabra para aprender a vivir los tiempos. Aleluya. Y nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos conforme a la palabra del Señor.
Y lo que viene, creemos firmemente que lo que viene de aquí en adelante ya no solamente es recibir demostraciones de Dios. Aleluya. Porque muchos de nosotros queremos recibir Aleluya. demostraciones de Dios. Ya Dios demostró que nos ama. Amén. Ya Dios demostró que nos cuida. Ya Dios demostró que está con nosotros. Amén. Ya Dios demostró que Él es fiel. Dios sigue siendo en medio de cualquier tiempo fiel y está con nosotros. Indistintamente de la situación que vivamos. De aquí en adelante nosotros somos los que tenemos que mostrar quiénes somos. Amén. Y a qué tan dispuestos estamos por Dios. Aleluya. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificarnos, a hacer ese sacrificio de olor grato ante su presencia? Amén. ¿Qué tan dispuestos estamos para entregarnos por amor a Él? Aleluya. ¿Qué tan dispuestos estamos ahora a demostrarle a Dios, Señor, sí te amo, pero no con palabras, sino con hechos concretos, de corazón, voluntariamente, obedientemente? De aquí en adelante ahora nos toca a nosotros decir, Señor, aquí estoy como hijo tuyo, comprometido contigo, porque has sido bueno. Amén. Porque he visto tu mano guardar mi familia, porque he visto tu mano proteger a mis hijos, porque he visto tu mano sustentarme. Por eso quisimos hacer este último a los pies del maestro del año 2020, reflexionando sobre todo lo que ha sucedido. Amén. Porque aún en la tragedia, aún en lo que nosotros consideramos malo, amén, aún en lo que nosotros nos aflige. Yo le decía en estos días a una persona, nada que suceda en nuestra vida, amén, bueno o malo, se sale del control de Dios. Aleluya. Dios todo lo permite en nosotros con un propósito. No somos nosotros que tenemos que detenernos a ver qué Dios nos quiere enseñar y amén, qué nosotros tenemos que aprender de lo bueno y de lo malo. Así es. De lo que nosotros consideramos bueno y de lo que nosotros consideramos malo. Porque acuérdese que muchos de nosotros... Trabajamos con percepción. O con perspectivas. Perspectiva, amén. Muchos de nosotros aún no hemos madurado para comprender que ya no tenemos que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aleluya. Sino que más bien ese es un programa, cielo. Ese solamente es un programa. Sino que más bien tenemos que afirmarnos en el árbol de la vida. Porque amén, seguir comiendo de lo que es bueno y de lo que es malo, o del árbol del bien y del mal, o conocer lo bueno y lo malo, que fue lo que sucedió en el Edén, no nos permite a nosotros poder ver lo que Dios tiene. Así es. Porque nos mantiene en el plano natural, o en el plano físico, o en el plano anímico y emocional, perspectivo, racional, lógico. Pero cuando nosotros tomamos del árbol de la vida, podemos ir a ese Edén, amén, y comer de ese fruto cada día, amén, y poder experimentar las aguas vivas y poder vivir en el río del Espíritu y comprender los planes del Señor y afirmarnos en fe, afirmarnos en el Señor y poder entonces ver el cumplimiento de muchas cosas que Dios tiene de antemano preparada para nosotros. Aleluya. Dios no le da su herencia a los niños, Dios le da su herencia a los maduros, porque mientras seamos niños tendremos que tener tutores. Amén, amén. Eso lo dice la palabra. En carta a los hebreos. Claro. Así que, Benito, hemos reflexionado sobre lo que has... Pensé que, mira, hay tanto que decir. Hay tanto que reflexionar que indudablemente, cielo, todavía el próximo año vamos a seguir adelante con estas reflexiones y vamos a enfocarlas en el lema del Ministerio de Jesucristo Imperio de Vida, que se refiere fundamentalmente a ser asignados y a estar enfocados. Este es Mateo. Aleluya. A estar asignados y a estar enfocados, y nos vamos a dar cuenta por qué era importante consolidar nuestra identidad y trascender para poder recibir la asignación del Señor con plena certidumbre de fe, por plena claridad y entendimiento en la voluntad de Dios, para poder saber que nada nos debe desviar, ni a izquierda ni a derecha, como nos exhorta la palabra. No podemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Tenemos que mantenernos en el camino. Puestos los ojos en Jesús, nos dice la palabra, el autor y consumador de la fe.
Benito, es que cuando nosotros nos enfrentamos a un versículo como Efesios 2:10, que Aleluya. dice, somos hechura de Dios, Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para para que andemos anduviesen en ella. evidentemente nos confronta con una realidad. Cuando Dios nos hace crecer y nacer en el vientre de nuestra madre, nos dio la asignación de hijos. Así Hijos es. de una madre y de un padre. Así es. Empezando por ahí, porque la Dios siempre asigna. gente comprende asignación solo en el ámbito Laboral. espiritual o en el ámbito laboral o en el ámbito profesional, o asignación, bueno, voy a ser pastor, voy a ser apóstol, voy a ser evangelista, voy a ser... No, es muy amplio. Hermano, quitémonos esa mentalidad Amén. Tan limitada. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, la primera asignación es ser un buen hijo. Así es. Después que somos buenos hijos, tenemos la asignación de ser buenos esposos. Amén. Tenemos la asignación de ser buenos padres. Amén. Tenemos la asignación de ser buenos mayordomos. Buenos ciudadanos. Tenemos tantas asignaciones que hemos descuidado o hemos desconocido o hemos dejado atrás o desorganizado, que Dios quiere en este año, amén, 2021, que nosotros nos enfoquemos en para qué fuimos creados. Correcto. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida, el plan? Porque muchos de nosotros andamos sin rumbo. No sabemos qué tenemos que hacer. O estamos a las expensas de que nuestros esposos, nuestros padres, algún familiar o el jefe o alguien en la empresa o nuestros pastores nos digan qué hacer. Y no nos damos cuenta que en sí o per se, amén, hemos nacido con una asignación que está establecida en la palabra del Señor. Y tal vez hemos descuidado esa asignación que ya está establecida en la palabra del Señor, aspirando a otra asignación, que no va a llegar hasta tanto no tomemos conciencia de la asignación que se nos ha sido dada y seamos eficientes y efectivos en cumplir esa asignación, obedientes a la voluntad del Señor. Entonces, el universo de nuestra comprensión se va a ampliar y se va a ampliar para darnos cuenta cómo a lo largo de nuestro crecimiento físico y de nuestro crecimiento espiritual, la meta no se pierde, sino que en la medida en que vamos creciendo, las asignaciones se van haciendo manifiestas y nuestra responsabilidad con tal asignación debe ser enfocada para siquiera pensar en la siguiente asignación. Es que al final, para ser pleno o para poder disfrutar de lo que Dios diseñó para mi existencia, amén, en esta tierra, no está desligada del propósito de Dios. Aleluya. Muchos queremos riquezas, carros, casas, muchos queremos muchas cosas. Hay muchos que tienen millones de dólares y muchos carros y muchas mansiones o muchas cosas, pero eso no los llena. Amén. Hay otros que no tienen y viven aspirando a tener todo eso, así, y aún así no se llenan. Pero hay muchos que cuando comprendemos el propósito, dejamos a un lado todo eso, comprendemos la asignación, dejamos a un lado y nos desenfocamos de todo eso para realmente vivir la plenitud de lo que Aleluya, es hermoso como Carmen lo expresa, es hermoso como Carmen lo comunica. ¿Y lo comunica por qué? Porque nos recuerda lo que Cristo Jesús nos enseñaba como cuando hablaba del reino de los cielos. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Lo compararé a una perla preciosa, lo compararé a un tesoro, lo compararé a esa moneda, lo compararé a tantas cosas en el cual yo dejo todo, vendo todo por eso, que es lo más precioso. Entonces nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y va a ser un año hermoso, un año indudablemente de la visitación del Espíritu Santo hacia nuestras vidas, abriendo más los ojos de nuestro entendimiento a su voluntad. Y va a ser un año en donde vamos a poder comprender que lo que nosotros considerábamos importante realmente no es importante. Amén. O que lo que nosotros
queremos es nada lo que Dios quiere para nosotros. Amén, amén. Definitivamente va a ser un año en donde nosotros vamos a ver la mano de Dios, porque por lo que hemos luchado con nuestra fuerza, cuando nos enfocamos realmente en el objetivo, entonces lo que luchamos por nuestra fuerza dejará de ser nuestra lucha para hacer la de Dios, y veremos el cumplimiento. Amén, y veremos el milagro. Amén. Así que bueno, hermanos, yo quiero tomar con el pastor un tiempo para orar, unos 5 minutos, permítanos unos 5 minutos más, porque queremos orar por las familias, queremos orar por las iglesias, por los pastores, por las familias pastorales. Queremos orar por Panamá, queremos orar por todas esas vidas que en un momento dado han perdido el norte o Amén. han sufrido muchas adversidades, Gloria pero a Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y queremos afirmar que el Gloria Ministerio a Dios, Jesucristo Santo Imperio de Dios. Vida es un ministerio que clama e intercede por las familias, por Gloria a los Dios. hogares, por las naciones, por Panamá y por la iglesia, porque sabemos la importancia de orar los unos por los otros. Pastor, vamos a orar, vamos a tomar 5 minutos. Queremos que todos los que nos están conectados y nos están acompañando Se unan en también, esta oración. también tomen espacio, tomen tiempo para orar. Queremos orar por ustedes, también por su familia, porque sabemos y conocemos la importancia de no cerrar este año en la misma condición en la que hemos estado, sino que Dios obre un milagro. Dios no tiene límites. Dios obre un milagro de aquí a lo que termine este 2020 y empecemos un 2021 en la asignación de la gracia y enfocados por el Espíritu, con la formación que ya Él ha establecido, y que estemos claros en todo lo que Dios quiere que nosotros vivamos, porque los pensamientos y los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Así que vamos a orar, pastor. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y en tu presencia para glorificar tu nombre, Señor, y para darte gracias. Oramos, Señor, por la familia, Sí, Señor Dios, Padre, en el nombre por de cada Jesús. familia en esta nación, aleluya, en el Te lo nombre de presentamos, Cristo Jesús, Dios. aleluya. Oh Padre, tú has La familia de declarado, la Señor, que tú fuerza. haces volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor. Oh Padre, tú mueves los Señor, corazones al por eso perdón y al gracias. arrepentimiento, a la reconciliación dentro de los hogares, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a la expresión de tu amor, Padre, Señor. Tú sanas la familia, Señor. Sanas el corazón del padre y de la madre, el del esposo. Sanas el corazón de la esposa. Sanas los corazones de los hijos, Señor, aleluya. Porque tú haces nuevas todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el consolador por medio de tu Espíritu Santo. Consuela, Señor, a toda familia, Señor, que ha perdido a un ser querido en este año, Señor. Consuélalos y afírmalos, Señor. Fortalécelos, Señor. Enjuga sus lágrimas, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y levántalos en fe, Señor. Levántalos y convéncelos, Señor, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, para que tu nombre sea glorificado, para que Cristo reine en cada hogar, en cada familia de Panamá, en el nombre de Cristo Jesús. Venimos aquí delante de tu presencia a clamar por tu iglesia, Padre eterno, a clamar por tus hijos, Señor, por los pastores, por las familias pastorales, por las congregaciones, Señor. Clamamos, Señor, por aquellos pastores, Señor, por aquellos siervos tuyos, Señor, que a los que tú llamaste, Señor, por los que han padecido, Señor, por los que han sufrido, Señor, escasez, necesidad, aflicción, Señor, o enfermedad, Señor, para que tú les, oh Padre, para que tú los recuperes, para que tú los levantes, para que tú los sabes, para que tengas de ellos misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por las congregaciones, Señor, por aquellos hermanos cuya fe ha menguado, Señor, para que avives el fuego, Señor, aleluya, de tu Espíritu Santo en ellos, para que levantes a las congregaciones, por aquellos que han sufrido precariedad, Señor, y necesidad económica, Señor, para que muestre que tú eres su proveedor y su sustentador. Oh Padre, fortalece, Señor, a tu iglesia, fortalece a su iglesia, renuévala, Padre, en el nombre
nombre de Cristo Jesús. Avívala, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Fortalécela en fe y hazla crecer en fe, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por nuestros gobernantes, Señor. Por los que están en autoridad, Señor. Aleluya. Para que el temor a ti sea, Señor, el que determine sus acciones y sus decisiones, Padre. Oh, Padre, tu palabra declara bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Oh, Padre, que oremos por los que están en autoridad, porque si tienen autoridad es porque proviene de ti, Señor. Oh, Padre, para que ellos actúen con sabiduría, para que ellos actúen, Señor, en preocupación, Señor, realmente por el pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Oramos por esta tierra, Señor, para que tú la bendigas, Señor. Oh, Padre, para que tú la hagas reverdecer y fortalecer, Señor. Oramos por la economía, Padre eterno. Oh, Padre, para que tú pongas sabiduría, Señor, para que tú pongas humildad, Señor, temor de ti, Señor, en la gestión de la economía en todas las áreas, Señor, para que la corrupción, Señor, para que el aprovechamiento, para que la estafa desaparezca, Señor. Oh, Padre, sino que el trabajo honesto, Señor, la gestión honesta sea la que prevalezca, Señor, porque ahí hay bendición de multiplicación y prosperidad en el nombre de Jesús, Padre eterno. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias por tus misericordias a favor de nosotros, a favor de tus hijos, a favor de tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro pastor y porque tu mano no se ha cortado para bendecirnos, Señor. Tú nos los has mostrado a cada momento y a cada instante, Señor. Tú has hecho manifiesto tu poder, Señor. Aleluya, Señor, y que estamos esculpidos en el hueco de tu mano, Señor, que eres tú el que sustenta, eres tú el que nos guarda y el que nos da la victoria, Señor. Oh, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por el gran amor con el que nos amas, Señor, aleluya. Gracias, Bendito Padre, sea, Señor, por tu aleluya. fidelidad, Gloria a tu por nombre, tu Señor. misericordia, por tu bendición En el nombre medio de Jesús, nosotros. aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de los que nos ha sintonizado y se ha Gloria a tu conectado nombre, sí, Señor, en este bendícelos. 2020, por cada uno de los que Bendícelos, Dios, apoyan en el este nombre de ministerio, Jesús. por cada uno de los que siguen, que se conectan, por Gloria cada a tu uno de los nombre, que Dios. apoyan la fundación Santo eres Dios, Soplo de Esperanza y fuerza Vida. Gloria a tu Gracias, nombre, Señor, por la familia JB, por esos hijos esforzados y valientes, por esos hijos que te aman, Señor, y que han aprendido a formarse cada día más, a fortalecerse en identidad, Dios mío. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano y la seguiremos viendo. El Dios que nos ha Aleluya, librado, Dios nos libra, nos seguirá librando. Aleluya. Porque tus promesas son sí, son amén para los que te amamos, para la gloria tuya, Dios. En el nombre de Gracias, Cristo Espíritu Jesús. Santo, porque tú eres el que nos Santo eres dirige Dios. en todo tiempo, porque tu palabra es el Santo. norte que guía nuestra vida. En el nombre de Jesús, porque tú peleas por nosotros. Gracias por tus ángeles, Señor, Aleluya, que has Dios. puesto alrededor de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. Dios. Oh Padre, gracias. Solo podemos Gracias, darte Dios gracias. Dígale, Todopoderoso. tú que estás allí conectado, Gracias, solo Señor. di gracias. Gracias, Señor. Padre, porque Gracias. aunque no comprendo, aunque Gracias, no lo Señor. comprendía y aunque Gracias. ha dolido, Santo, sabemos que gracias, los que te Señor. amamos, todo ha cooperado y cooperará para bien. Gracias, Sabemos Señor. que el resultado y el producto de esta aflicción será que con gozo Gracias, Señor. y con regocijo cosecharemos, Sí, no Señor. solamente nosotros, sino nuestra familia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el Gracias, nombre de Cristo Señor, Jesús. en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la victoria, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, se acabó. Se acabó a los pies del Maestro. Venimos el próximo año con una nueva serie de temáticas. Venimos el próximo año recargados, renovados. Venimos asignados y enfocados con lo que Dios ya ha organizado, ha ordenado, ha planificado. Y usted, que es parte de nosotros, sígase conectando. Solo que vamos a hacerlo los lunes a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Vamos a estar conectados en este programa que nació en el corazón del Señor. Porque es cierto, tenemos que ser como María, sentados a los pies del Maestro. Aunque también tenemos que ser como Marta,
con deseos de servir al Señor. Aleluya. Pero enfocados en lo primordial. Amén. Lo que es En importante. aquella parte que nadie nos puede quitar. Aleluya. Así que gracias por este 2020 acompañarnos, gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros. Ustedes son nuestra bendición y queremos invitarle a compartir con nosotros el ayuno que tenemos este jueves 31. Amén. Desde las 9 de la mañana estaremos conectados vía Facebook y también tenemos en la noche nuestro servicio de fin de año. Así es. Que también estaremos conectados y transmitiendo por Facebook, porque nos espera un 2020 asignados por la gracia del Señor y enfocados por el Espíritu Santo. Amén. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate, Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. aquí en A los pies del Maestro Live. Gracias por sintonizarnos, gracias por quedarse con nosotros y los esperamos en los otros programas que tenemos por delante. Bye bye.